Bienvenidos todos y todas con su programa Frente Radioso, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Emilio Scatelli. Hola Isabel, buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3. Es viernes 3 de julio de 2020 y siendo las 18 horas iniciamos Frente Radioso, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, Aquí sí hay texto y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox, como Frente Radioso. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. Elecciones 2021 sin Nebot. ¿Otro gran ausente o jugada electoral? La semana pasada, Jaime Nebot anunció que no se presentará como candidato a las elecciones presidenciales del 2021. Se trata de una prorrogada decisión que marca con fuego el tablero electoral del próximo año. En los comicios seccionales de 2019, el Partido Social Cristiano proyectó su capacidad de formar una red de campaña y alianzas políticas a lo largo de todo el territorio nacional, sin perjuicio de que Guayas continúe siendo su bastión electoral. A la par, su máximo líder, Jaime Nebot, ha dado ciertas señas de renovación, separándose del ultraconservadurismo de Lasso y de la ortodoxia neoliberal. En su relación con el gobierno, el PSC ha sido estratégico, cerca en momentos de acumulación, como en el nombramiento del nuevo vicepresidente, pero cada vez más distante en tiempos de rechazo generalizado a la élite gobernante. Finalmente, el gobierno que debía preparar la transición falló rotundamente en una de sus máximas. Las élites no parecen estar en condiciones de gobernar a sus anchas un país que se desmorona, Nebot incluido. Octubre marcó el inicio de un prolongado estado de excepción que obliga a unos y a otros a posicionarse a favor o en contra de la democracia, a favor o en contra de las demandas populares. La pandemia agudizó estas contradicciones e incluso puso los pactos por arriba al borde del colapso. En este contexto, la salida de Nebot de la carrera presidencial tiene profundas implicaciones políticas. ¿Se trata de un paso atrás o se está apoyando por arriba de las fracturas de las élites para volverse el gran articulador de la unidad? ¿Cómo reaccionan ante ello las derechas quiteñas que hoy envuelven al gobierno, Lasso o las propias huestes del PSC? ¿Qué tanto margen de acción le queda a Nebot con su pretendida consulta popular? En plena pugna entre poderes del Estado sobre el calendario electoral y la proscripción o no del correísmo, la salida de Jaime Nebot de la papeleta abre interrogantes y escenarios que procuraremos abordar a lo largo de este programa. Bienvenidos y bienvenidas a Frente Radioso. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. Santiago Pérez, director de Clima Social. Y David Chávez, catedrático de la Universidad Central. Bienvenidos, queridos panelistas. Como pregunta de apertura y como para darle un inicio al diálogo, quisiera preguntarles cuáles son sus consideraciones iniciales respecto de que Jaime Nebot haya retirado su candidatura y qué implicaciones tiene esta salida de Jaime Nebot de la carrera presidencial. Comencemos con Santiago Pérez, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una referencia acerca de lo que han sido las implicaciones de la decisión de Jaime Nebot de no participar como candidato a la presidencia. En primer lugar, para decir que existen muchas conjeturas acerca de las implicaciones que esto puede tener. Sabemos, y eso no creo que vamos a compartir entre todos, es un personaje que ha tenido una presencia determinante en la política ecuatoriana de las últimas décadas y que debido a su gestión como alcalde de Guayaquil principalmente, pero también por su participación política nacional como congresista y también como candidato presidencial, tenía una incidencia nacional y como líder de su partido político. Entonces, ¿qué pasa con la salida de Jaime Nebot dentro del escenario? Algunos dicen que esto le puede beneficiar a Guillermo Lasso porque es otro candidato de la misma tendencia, de la tendencia política a la que pertenecen ambos. Otros dicen que podría ser que algo le beneficie a una posible candidatura del vicepresidente Otto Sonnenkolsner debido a que sería como una figura
de recambio dentro también del espectro político de la derecha, una figura nueva. Hay quien también afirma que los electorados de Jaime Nebot y de Rafael Correa son similares desde este punto de vista de una votación, sobre todo en la provincia de Guayas, en el cantón Guayaquil especialmente, y que ese vacío podría, o digamos, esa salida del campo político de Jaime Nebot podría beneficiarle a algún candidato correísta. Y finalmente también hay quien especula que podría ser la oportunidad para un recambio dentro del Partido Social Cristiano, en el que tenemos varias figuras, entre las cuales me parece que la asambleísta Cristina Reyes es la que tiene una mayor ventaja en términos de conocimiento y de imagen pública. Y yo diría que en este momento no se puede saber y que más allá de opiniones y pareceres y comentarios, esto solamente se puede demostrar en los hechos a partir, primero, tendríamos que mirar a través de estudios de opinión pública para saber quiénes de las personas que tenían una intención de voto por Jaime Nebot, cómo se están comportando ahora en un escenario sin Jaime Nebot. Y solamente podemos tener como hipótesis, y solamente después de ver los resultados podemos saber realmente qué es lo que pasa con ese electorado que tenía intención de o es un firme adherente de Jaime Nebot. Entonces yo empiezo diciendo esto, son todo hipótesis, son casi especulaciones y solamente eso se podría comprobar a través de una verificación absolutamente concreta. Muchas gracias, Santiago. Comparto contigo que estamos en un escenario bastante especulativo, sin precandidatos, sin un CNE que brinde certezas, con acusaciones de un contralor y en medio de una debacle institucional. David, ¿cuáles serían tus opiniones de apertura respecto de las implicaciones que tiene la salida de Jaime Nebot de la carrera presidencial? Bueno, un gusto estar en Frente a Radeos, un gusto estar con los dos Santiagos compartiendo el panel. A ver, yo creo que es un tanto lógico que sea Nebot quien al final decida en su última chance, esta es sin duda muy probablemente su última chance, decida desistir e irse a un costado, porque me parece que eso representa el fin de una forma de hacer política, que creo yo, mi lectura sería más bien que lejos de que Nebot se reinventa, como están diciendo algunos, que Nebot sigue manteniendo poder, que es muy hábil, que es muy inteligente y por eso va a la consulta. Yo más bien tiendo a creer que es un signo del agotamiento de la política al estilo social cristiano, y que no es solo el agotamiento de Nebot y solo el agotamiento del Partido Social Cristiano. Es un cambio en el orden político muy fuerte, que es el que hemos vivido en estos años del poscorreísmo, digamos así, ¿no? Se ha constituido un nuevo orden político que recoge mucho de la vieja política, o sea, lo que ya se ha dicho mucho, ¿no? Esto de la lógica de los repartos, la negociación, el clientelismo, etcétera. El gobierno de Moreno habría sido impensable sin esa lógica, en la que el social cristianismo se movía como pez en el agua, ¿no? Se movía, digamos, el ejemplo clásico, esto que aprendieron casi como una cosa constante de la política ecuatoriana, al menos de los 90 y los primeros 2000. Los social cristianos gobernaban o co-gobernaban desde Guayaquil, ¿no? Aprendieron que tener el control de Guayaquil, o eso que se decía alguna vez, de que gobernaban desde el Cortijo, ¿no? Ese modo de mantener ciertos controles en ese orden político de repartos, de negociaciones, etc., me parece que a los socialcristianos se les fue de las manos en estos últimos años. Y yo creo que las tensiones que han tenido con el gobierno, estos acercamientos, esto que decía Isabel en la introducción, esto de que en ciertos momentos se acercaban, al rato se alejaban, más que un signo de fortaleza, a mi modo de ver, es un signo de debilidad. Los enfrentamientos en la asamblea, etc., es porque, sin querer decir que hayan dejado... Sin decir, perdón, que hayan dejado de ser un actor importante, me parece que ya no son tan importantes. Es decir, ya no son el centro de la lógica de los pactos, las negociaciones, los repartos, que lo fueron por muchísimo tiempo. Me parece que hay nuevos actores políticos que sobrevivieron bien al correísmo o que quizás se fortalecieron durante el correísmo, que tienen mucha más capacidad y han logrado cohesionar mucho mejor. Y por eso la estabilidad de ese pacto que ha mantenido a Moreno, porque los socialcristianos eran más bien esa especie de bingo de pactos, ¿no? Donde el pacto cambiaba cada 2 meses y se peleaban y votaban gobiernos. Los socialcristianos ahí se movían muy bien
Me parece que en este nuevo escenario han perdido un poco el control. Yo tengo la impresión de que esta última bronca de cruces, de acusaciones de corrupción y todo, que al final me parece tuvo una salida negociada entre los actores de gobierno y los socialcristianos, pero creo que evidenció que los socialcristianos están un poco, son quizá un actor de reparto, ya no son un actor central de esa lógica de pactos con la que se mueve el gobierno. Parece que han aparecido actores nuevos, por ruptura de los 25, qué sé yo, alguna otra gente, que como que ha logrado medirle también el calibre de ese tipo de política a los socialcristianos. Entonces creo que lo que yo me atrevería un poco, también coincido con Santiago, lanzando hipótesis, pero yo me atrevería más a pensar en esta hipótesis. Creo que es esta idea de, o sea, creo que yo la sensación que tengo es que es este agotamiento de la lógica con la cual los socialcristianos estuvieron siempre en la política, y creo que Nebot jala eso. Creo que lo que busca es una posición que les permita mantener un rol más o menos importante de aquí en los próximos años para poder seguir manteniendo ciertos acercamientos, alejamientos estratégicos, negociaciones, etcétera, pero veo muy difícil que vuelvan a ser el actor central que fueron hasta los 90, ¿no? Muchísimas gracias, David. Comparto contigo en que parece que la estrategia de Nebot responde a toda esta sensación apolítica de la ciudadanía. Se ha denostado tanto lo público, se ha denostado tanto el Estado, que también se ha denostado la política. Y en ese sentido, Jaime Nebot es un político. Vamos, Santiago Nieto, por favor. Perdónenme que estoy entre Santiago y Santiago, por eso hago las precisiones del apellido. Por favor, Santiago, ¿cuáles serían tus precisiones iniciales respecto de la salida de Jaime Nebot de la carrera presidencial? Muy buenas a todos, un gusto estar aquí en Pichiche Universal, en Frente Radiosa. Emilio Isabel, muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto poder compartir con David Chávez y con Santiago Pérez, preciado amigo Santiago desde hace muchos años, y bueno, yo voy a coincidir tanto con Santiago Pérez como con David Chávez en dos cosas. La primera, lo que dijo Santiago Pérez con respecto a la figura de Nebot, y a que hay muchas hipótesis y conjeturas, especulaciones, llamemos así, sobre la salida de Nebot. Y con David sobre qué es el fin de la vieja política que se llevaba acá hasta el siglo XX. Estamos viendo el siglo XXI. El Partido Social Cristiano sufre la suerte de toda la clase política, no solo en el Ecuador, sino a nivel continental, y si nos abrimos un poquito más a nivel mundial. Cambiaron los electores y no han cambiado los políticos. Y el referente para los electores, los políticos tradicionales, ya no lo son. Habrán siempre nichos de electores que pertenecen a uno u otro candidato. En este caso, el Partido Social Cristiano tiene una base muy fuerte en Guayaquil, en sectores de la costa, y muy poca entrada a la sierra. Pero hay una crisis institucional, hay una crisis de representación que si nosotros la vemos en todo, como digo, en todo el continente y también en Europa, hay una crisis del sistema de partidos políticos. La gente, cuando le preguntamos aquí en el Ecuador el partido político preferido, tengo 70% ninguno. ¿Sí? Y hemos hecho todas estas simulaciones y especulaciones y estudios en un proceso donde la gente tenía dos preocupaciones muy, muy grandes. La una, el problema de la salud debido a la pandemia, y la segunda, una crisis económica debido a la misma pandemia. Pero son dos crisis con un mismo fenómeno. Y así nos hemos acercado a preguntarle a la gente algo que no le importa mucho, que es la política. ¿Quién va a ser candidato? ¿Quién es? Etcétera. Lo que a ellos les importa es lo que hace la autoridad con respecto a ellos, y por eso evalúan las figuras en función de eso. Creo que todas las mediciones que se han hecho hasta ahora no tienen mucho sentido hasta que pase este problema que tiene la gente. ¿Por qué? Porque la gente va a evaluar a todas las figuras políticas de los partidos tradicionales y nuevos en función de lo que hagan con respecto a esta problemática personal de los ciudadanos. Juzgarán así a la autoridad central, que es el gobierno, a los alcaldes, a los asambleístas y a aquellas figuras que vengan a la elección, porque la gente se va a preguntar, ¿y dónde estuvieron cuando yo tenía este problema? Entonces, creo que en todos estos movimientos de la política, más allá de Jaime Nebot y del Partido Social Cristiano, evidencian una crisis del sistema democrático y en nuestro país una crisis institucional por falta de representatividad. Cuando hablamos del Consejo Nacional Electoral, si vemos una encuesta, Santiago Pérez es colega, tiene mediciones también. Cuando preguntan, ¿ustedes confían en el Consejo Nacional Electoral? Pues no confían en el Consejo Nacional Electoral.
No confían en los partidos políticos, no confían en la asamblea. Entonces, si las instituciones de la política no tienen confianza, puede pasar cualquier cosa. No creo que a la gente le quite mucho el sueño quién es o no es candidato, más allá de sus sectores duros. La gente escogerá de lo que la clase política le ofrezca. Y en eso, la gente también escogerá si le gustan o no los partidos políticos. Tenemos ya el dato. Más del 70% de la gente no le gusta de los partidos políticos. En el caso de Quito y de la Sierra, en el caso del Guayas, por el fenómeno Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, vamos a tener un 20-23% de un partido. El segundo que le sigue tiene 10, y será el partido de Rafael Correa. Y en Quito, no. Entonces hay una crisis, hay una falta de acercamiento de la política hacia los ciudadanos, y todos estos vaivenes que nosotros discutimos porque estudiamos la política en los sectores de la población general, creo que van a pesar muy poco. Estarán ellos sí atentos a ver qué candidato les presenta cada una de las tiendas, y en eso en especial al Partido Social Cristiano. ¿Por qué? Porque Jaime Nebot creaba muchas expectativas, no tanto por lo que él era, sino por su imagen de eficiencia que se reflejó a través de casi 20 años al mando del municipio de Guayaquil, y a como lo ven los guayaquileños, a un modelo exitoso de gestión, porque así lo calificaron los guayaquileños. Y me refiero a que ellos fueron los beneficiarios o perjudicados de este modelo. Y creo que hay que esperar un poco, coincido también eso con David y con Santiago, hay que esperar un poco a ver cómo se nos arma el tablero. La verdad es que no es porque sale Nebot se destruyó el tablero, era una ficha que iba a entrar en un tablero que todavía no existe. Muchas gracias, Santiago. Ahora, mi pregunta para el otro Santiago es, retomando un poco lo que nos decía David, que la salida de Nebot es de alguna manera un signo de agotamiento de la vieja forma de hacer política del PSC, y también retomando lo que dice Santiago Nieto sobre el hecho de que de alguna manera las mediciones y la importancia política que había tenido Nebot al día de hoy estaba muy ligada al éxito de su gestión o al percibido éxito de lo que él hizo durante sus años en la alcaldía de Guayaquil. La pregunta sería, ¿la salida de Nebot es una salida por lo alto o de alguna manera la crisis de la pandemia y el mal manejo o la crisis que hubo en Guayaquil le pasa factura a Nebot? ¿Le pasa factura también en octubre? Es decir, ¿la política está expulsando a Nebot o Nebot logra salir por lo alto manteniendo esta figura de representatividad de las élites guayaquileñas, Santiago? Creo que diría también que me parece que ese es un balance que todavía está en construcción y que no se puede decir de una manera categórica. Lo que sí podría decir yo es que estamos viviendo un proceso de una gran transformación, como han mencionado los colegas, y también como lo revelan muchos estudios, hay un cambio profundo que está ocurriendo hasta en el propio interior de las personas, en la estructura de la sociedad, en las condiciones externas también, una mayor preocupación por la salud, una crisis económica sumamente grave, pero también por el otro lado un acercamiento a la familia que no se había pensado, que no se había considerado. El haber adquirido ciertos hábitos y prácticas que antes no existían. Todo eso está ocasionando un cambio muy profundo y que va a tener su correlato político. Las personas entraron de una manera a la cuarentena y van a salir de una manera distinta. Y como dice el poema, no necesariamente ni más buenos, ni más sabios, ni más lindos, diferentes. Y ese es un proceso también que ya se veía en el caso del Ecuador desde antes. En el mes de octubre hubo un quiebre muy fuerte de los ciudadanos con respecto a la política. Emergieron figuras nuevas, novedosas. Los ciudadanos emergieron también como actores en mucha medida por esta emergencia de estas redes y por estos medios más ciudadanos, pero al mismo tiempo también lo que vimos y vemos es que hay una permanencia también de algunas cosas que vienen de antes, ¿no es cierto?
hay líderes políticos que vienen de antes y que siguen teniendo una enorme influencia. Por ejemplo, Rafael Correa, Jaime Nebot, Guillermo Lasso, son los líderes de un momento anterior, pero que todavía prevalecen. Todavía vemos a la política como un espacio de los políticos y las instituciones apropiadas por los políticos y no por los ciudadanos, son cosas que todavía permanecen. Vemos a los medios de comunicación tradicionales absolutamente anclados en sus viejas prácticas de responder a los intereses de los grupos de poder. Entonces, como vemos, hay cosas que permanecen y hay cosas nuevas. Y en ese proceso se produce esta decisión de la salida de Jaime Nebot de la ley electoral y que responde a todas esas condiciones, a estas condiciones macros, y que en realidad realmente es un reflejo de las circunstancias actuales. De mi conocimiento de la política, también yo creo que pesa un tema de orgullo personal. Me parece que en buena medida los políticos se mueven mucho por eso, por temas de orgullo, de unas subjetividades que tienen que ver con su propio ego, ¿no? Y cuando les vemos a los políticos ecuatorianos absolutamente incapaces de arribar a acuerdos, y esos acuerdos están absolutamente atrancados porque el uno no habla con el otro, porque no se llevan bien, porque no se pueden hablar, porque no se aguantan los unos a los otros. Entonces también estas subjetividades son reales en la política y no solamente son las grandes condiciones históricas, estructurales, objetivas, sino también estas pequeñas subjetividades las que están ocurriendo. Muchas gracias. David, tú nos hablabas hace unos momentos de este agotamiento de las formas de hacer política del Partido Social Cristiano, pero en tu opinión, ¿cuáles serían las posibilidades o las nuevas formas que vienen a llenar ese vacío que nos deja Nebot de alguna manera? ¿Concuerdas con Santiago Pérez en el hecho de que también pesan de alguna manera estos orgullos? Porque si nos ponemos a pensar en la historia más reciente, si se quiere, Nebot y el Partido Social Cristiano venían preparando una candidatura, como decíamos al inicio, desde el 2019 parecía que tenían esta gran plataforma ya armada para una posible candidatura presidencial. ¿Qué lo lleva a bajarse en último minuto? ¿Le falló esta transición que habían planeado con el gobierno de Moreno? ¿No quiere llegar a gobernar a un país prácticamente destrozado en plena crisis económica y pandémica? Sí, a ver, para responder varias cosas, voy a retomar algunas. Yo partiría de una cosa, creo que hay que hacer una diferencia cuando digo que se ha agotado cierto modo de hacer política que los socialcristianos representaban muchísimo o muy bien. Yo haría una distinción entre el manejo en el poder, es decir, el moverse en los tejes y manejes de los grupos de poder, de las élites políticas, de las élites económicas, que es una dimensión, y el de la legitimidad democrática, es decir, generar apoyos electorales, sostenidos, etcétera, que es otro. A mí me parece que lo de los apoyos electorales no se les ha resquebrajado tanto. La última elección seccional mostró que los socialcristianos tienen todavía ahí unos baluartes electorales muy importantes. Guayaquil lo sigue siendo. Ganaron unos nuevos en alianzas y todo, pero ganaron espacios donde no habían ganado hace muchísimo tiempo. Y tienen eso, ¿no? No son un movimiento nacional en términos electorales, son un movimiento anclado en Guayaquil, tienen ahí un fuerte respaldo en algunos otros lugares de la costa, pero no más. Y creo que ahí el golpe no fue tan duro. Me parece que el golpe más duro es en el otro nivel. Es decir, donde los socialcristianos quedaron a la deriva, es en eso de ser, lo que yo decía, los actores principales, estar en el centro, el escenario de los repartos y de los tejes y manejes y las tronchas y etc. Y los socialcristianos eran centrales. Recuerden ustedes, no había principio, hasta Correa fue primero a ofrecer el saludo protocolario, presentar credenciales en la alcaldía de Guayaquil a Nebot, porque ese era casi un ritual de todos los políticos, porque sabían que el poder político giraba en torno a lo que los socialcristianos hacían desde Guayaquil. Y yo creo, aventuro ideas ahí, porque me parece que eso requiere un análisis más sostenido, pero creo que mucho de lo que ha ocurrido en estos 3 años, o digamos, uno de los damnificados de lo que ha ocurrido en estos 3 años, son los socialcristianos en ese nivel. De ahí, bueno, yo quisiera también
precisar un poco. Yo no creo, vos decías, Isabel, y creo que es una idea que circula mucho, esta de que octubre golpeó a Nebot. Yo discrepo completamente de ese criterio. Porque eso parte de suponer que Nebot estaba convenciendo a cierto sector progresista y que entonces las discusiones, las expresiones terribles del racismo de Nebot le habían afectado. No, no creo. O sea, no creo. Tengan ustedes en cuenta que buena parte, no sé si mucho, buena parte de las clases medias, guayaquileñas, quiteñas, etcétera, estaban de acuerdo con Nebot. Recuerden ustedes las clases medias quiteñas reclamándole a Yunda por qué no hacía lo mismo que Cintia Viteri en octubre. Yo creo que octubre no le tocó a Nebot. O sea, no perdió sus apoyos básicos, ¿no? Suponer que Nebot, porque también hubo ese argumento de que se estaba volviendo socialdemócrata para ganar a la votación un poco más progre, yo no creo, y no creo que Nebot se le pueden decir mil cosas, pero bobo no es. O sea, no creo que estaba jugando a eso. Estaba moderando su discurso, sí, para ganar a ciertos sectores, sí, pero Nebot sabe que su nicho de mercado, digámoslo así, es la derecha. Yo creo que al final optan por no ir porque saben que, aunque Nebot dice todo lo contrario, dice que todas las encuestas, inclusive las de informe confidencial, ahí el Santiago nos dirá, que hasta las de informe le hacen ganar todas, la primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, todas ganan según él. Entonces, a mí me parece que el problema es que ellos lo que han logrado conseguir es más o menos el techo, ¿no? Lo que más o menos han mostrado las encuestas, coincidiendo con lo que decía el Santiago Nieto. Y claro, no es un buen momento además para medir, bueno, los dos Santiago saben eso, que no es un buen momento para hacer mediciones de ese tipo, ¿no? Habrá que ver luego. Digamos, de lo que se sabe, si es cierto que están entre el 25%, un poco más, ¿qué es lo que ha tenido? En la última elección sacaron alrededor del 18-19%, me parece. Y creo que ahí si uno suma las seccionales, en las seccionales llegaron a alrededor de un 28%, que es el tope del Partido Socialista. Es muy difícil que crezca ahí. Parece que toman la decisión porque saben que no iban a ganar, y ahí sí coincido con el Santiago Novelego de Nebot, porque además lo ha demostrado. O sea, Nebot le ha tenido pánico a volver a pasar el papelón de no poder ganar una elección presidencial, de haberla perdido con todo el mundo. O sea, es decir, entonces cuando ya creí que iba a ganar, perdió. Entonces me parece que sí le pesa su ego. Y por otro lado, digo, sea como sea, un político que ya está un poco old fashion, todo lo que ustedes quieran, pero es un político exitoso. Es quizá el político de la derecha más exitoso que hemos tenido en la última etapa democrática. Yo creo que hace lo justo, es decir, bueno, hasta aquí nomás. Creo que va a seguir operando en la política, porque, ojo, yo cierro un poco con esto y quisiera subrayar que, si bien yo digo que han quedado un poco a la vera del camino en esto de manejarse en estas nuevas lógicas de las altas esferas del poder, si bien no han logrado crecer su apoyo electoral muy significativamente, siguen siendo un actor importante, ¿no? Es decir, me parece que lo que estamos buscando es como que reacomodarse al nuevo escenario para no perder espacio de negociación. Yo creo que en la última pelea ahí, el pacto ese que le sostiene al gobierno, no salieron tan mal parados. Me parece que son otros sectores los que salieron mal parados ahí. Entonces, creo que se están reacomodando a eso. Y creo que van a seguir operando en ese nivel, pero ya en unas condiciones distintas, yo diría casi estructurales de la nueva política, que los dejan un poco al margen. Pero eso no quiere decir que estén fuera de juego tampoco. O sea, no creo que eso va a ocurrir, creo que van a seguir teniendo sus apoyos electorales y demás, ¿no? Muchas gracias, David. Vamos a un corte y volvemos con más de Frente Radiosa. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es karma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal. Bienvenidos de regreso a Frente Radiosa, donde complicamos la política porque de eso se trata. Regresando, Santiago Nieto, un poco leyendo a posterior a la salida de Nebot, ¿cómo crees tú que se reconfiguran las élites? Tanto a nivel de Guayaquil como de Quito, porque de alguna manera veíamos que el gobierno ha estado salvaguardado, si se quiere, por élites quiteñas. Entonces también, ¿cómo se refleja este nuevo regionalismo que parece surgir en el país? No sé si necesariamente a nivel del electorado, pero sí en cuanto a las élites. ¿Ves algo por el estilo? A ver, muchas gracias. Yo creo que, el regionalismo va a ser una variable indispensable para estudiar la política en el Ecuador. Y es una razón muy simple. Serranos y costeños tienen dos formas de ver la vida completamente diferentes desde la vestimenta. Y como en Ecuador tenemos solo una estación,
Los costeños se visten siempre de costeños y los serranos siempre nos vestimos de serranos. Entonces nos identificamos. Es gracioso ver cuando un guayaquileño le ve a un quiteño en Guayaquil, dice, por la forma de caminar, dicen, ese es quiteño. Y cuando nosotros vemos a un guayaquileño en Quito, decimos, ese es mono. Nos damos cuenta, les percibimos, tenemos otras formas de socializar. Siendo mucho más, digamos, más conservadores los guayaquileños, más liberales los quiteños, menos introvertidos los guayaquileños y los serranos más introvertidos. Entonces, esa variable se va a dar. Yo querría un poco ir al tema anterior y voy a decir sobre esto de Nebot porque creo que la política no solo gira alrededor de una figura, sino tiene varias implicaciones. Y me parece también que entrar a un nebotcentrismo en la discusión no me parece, porque lo mismo pasaba con Correa. Había un Correa-centrismo y hasta ahora lo sigue habiendo para la discusión de la política, pero creo que va más allá. Creo que la decisión del Nebot también puede deberse a esas pequeñas cosas simples de la vida que nos hablaba Santiago Pérez. ¿Y por qué no pensar que Nebot se retira porque su familia le dijo ya basta? Porque su familia le dijo, no podemos seguir en este trajín, porque ya estamos, los nietos están grandes, su mujer ya no quiere, sus hijas ya no quieren. ¿Qué puede pasar? O sea, los políticos también tienen vida de ciudadanos. Parece que no, parecen que sí. Bien. Ahora, que las élites se reúnan detrás de un proyecto depende de qué élites hablemos, pero el capital no responde a la política. El capital se acomoda a la política. Y siempre ha sido así. Unos más, otros menos, pero siempre mantienen un rango, porque la función del capital y de la empresa no es hacer política, sino hacer dinero. Y hay que ver siempre desde lo que le corresponde a cada actor en la sociedad, qué es lo que busca para saber qué es lo que hace. A mí cuando me preguntan el periodismo, es que los periodistas, digo, no, a ver, ¿cuál es la función del periodista? Hacer preguntas incómodas y tratar de transparentar una verdad. Eso es su papel. Y además tener rating, que les vean, que les crean, etc. Entonces, vos, ¿por qué no te pones más bien en el lado del periodista para actuar? Entonces se quedan pensando. Y eso creo que pasa también con las élites, creo que pasa también. El Ecuador no es un país de fáciles acuerdos. Yo creo que las élites económicas de la costa y las élites económicas de la sierra conversan muy poco. Conversan muy poco. ¿Por qué? Porque hay una variable importante ahí que la describimos hace un momento. Los medios de comunicación costeños y serranos tienen dinámicas diferentes y conversan cuando tienen un elemento en común, para bien o para mal. Pero muy rápidamente no son de largo alcance ni tienen una perspectiva hacia el futuro. Entonces, no es que saliendo Jaime Nebot se dañó en algo, se vuelve a reestructurar y se acomoda. Y digamos, el capital buscará un candidato que le sea mucho más favorable. Puede ser de izquierda o de derecha, cuidado, porque no es que los capitales solo apoyan a la derecha, eso no es así. También apoyan a la izquierda y la izquierda entra con capitales muy fuertes a las campañas y ganan campañas. Sino que discursivamente son diferentes. Entonces, si hacemos el análisis desde sujetos inexistentes, como puede ser, por ejemplo, las élites, el pueblo, los jóvenes, etc., tenemos un análisis difícil. Creo que habrán empresarios serranos que apoyaban a Jaime Nebot, otros serranos que apoyen a Guillermo Lasso. Es en función de la política. Es en función, yo creo, de la economía. Sobre todo del capital, porque después de la pandemia todos tenemos que reestructurarnos. O sea, todos tenemos un problema. Sobre todo, como digo, los capitales cuántas empresas quedaron bien, mal, cuántas perdieron, etc. Todo eso va a hacer que ellos se acomoden hacia la política y no se van a acomodar en función de la política. Y eso, digo yo, como para ir estableciendo mucho más, con bastante más precisión. Cuando usted, Isabel, le hacía la pregunta a David y le decía, bueno, lo que pasa es que ellos ya estaban haciendo desde el 19 un partido. Creo que eso es lo que nosotros pensábamos de ellos. Y parece que no.
Si no, Nebot hubiese tenido ya un candidato de relevo, el Partido Social Cristiano, sabiendo Nebot, tendría un candidato de relevo, tendría ya alguna figura que hubiese sido promocionada o que esté, porque Cristina Reyes, como dice Santiago Pérez, se promocionó ella, no el partido, no una sección del partido. Y ya tenemos otro precandidato, que es este señor Kronfle Wanderer, según leí, que también quiere ser precandidato y van a unas internas. Entonces, yo creo que en la política se mueven más las cosas, en Ecuador sobre todo, más hacia la táctica que hacia la estrategia. Y creo que es uno de los grandes problemas de la política ecuatoriana. Somos absolutamente tácticos y poco estratégicos. Muchísimas gracias, Santiago. Me he quedado bastante intrigado con que los tres coincidan en el hecho de que la salida de Nebot puede efectivamente responder a cuestiones más personales y que más allá de la estrategia parece que estamos obedeciendo a coyunturas. Me quedo muy intrigado con este tema. Vamos ahora con otra pregunta. Vamos con Santiago Pérez. Santiago, ya hablando para no quedarnos en el nebotcentrismo, quisiera hablar de quiénes acumulan más con la salida de Nebot. ¿Podríamos decir que acumula Otto, que acumula Lasso, o podemos tener la visión distinta, que era algo que ya comentamos un poco, pero lo quisiera profundizar? Y es que Nebot, en ciertos segmentos, tenía la misma base de votantes que Rafael Correa. Entonces, el vacío de Nebot significa una oportunidad de acumulación para Otto, para Lasso, o podría incluso significar una oportunidad de acumulación para la Revolución Ciudadana. ¿Qué consideras tú? Que me parece que existe la posibilidad de que ocurra todo eso. Le vimos a Guillermo Lasso moverse rápido, tratando de, a través de su Twitter, atraer esas simpatías, que no lo logró, pero bueno, puede ser un movimiento esporádico nada más, ¿no? También es cierto que sociológicamente hay ciertas razones que permiten decir que el electorado de Jaime Nebot o el electorado que vota por Jaime Nebot en Guayaquil está más inclinado a votar por una figura como la de Rafael Correa. Sin embargo, eso no quiere decir que el candidato correísta vaya a capturar esa votación, porque todo depende de cuál sea la definición de esa organización política. Y finalmente, además, como estamos en estas condiciones tan especiales, no sabemos ni siquiera qué es lo que va a pasar en términos legales, si la organización política que representa al expresidente Rafael Correa va a tener la posibilidad de participar o bajo qué forma va a participar. Todo esto es una gran disyuntiva en este momento. Me parece que finalmente hay algo que sí es como un eje que atraviesa a la política ecuatoriana y probablemente latinoamericana desde hace muchos años, que tiene que ver con las desigualdades. Me parece que hay más que fuerte evidencia en el sentido de que por más marketing político, por más que se pinten, por más que se maquillen, por más guapos, por más inteligentes que sean los candidatos, finalmente los que tienen la última palabra en la democracia son los electores. Y los electores hacen lo que les da la gana, marcados principalmente por una condición fundamentalmente marcada por las asimetrías y por las desigualdades. Y por eso es que el voto muchas veces es una expresión de resistencia y de rebeldía. Y ahora, en unas circunstancias sumamente más complejas como las que no hemos visto, creo que nunca en toda la historia reciente del país, lo que vamos a tener es eso, es una manifestación de esta enorme rebeldía expresada de muchas maneras a través del voto silencioso y secreto de los electores. Entonces, lo que vamos a ver es en realidad la manifestación más pura de la democracia, es decir, que las personas van a manifestar, van a escoger a la persona que consideran la adecuada al momento adecuado, a este momento quiero decir.
Esto no quiere decir que van a escoger al candidato más preparado, ni al que habla mejor, ni al que es más guapo, ni nada por el estilo, sino que van a escoger a la persona que se considera la más adecuada para este momento, y eso es lo que van a votar. Sin embargo, lo que tenemos también es que el electorado no es uno solo, sino que existe una diversidad de electores en el Ecuador, que están marcados por diferencias generacionales, por diferencias socioeconómicas y por diferencias regionales, y que toda esa combinación van a llevar a que unos candidatos tengan mayor eficiencia, mayor capacidad de reclutamiento de votos dependiendo del segmento de la población. Y esto me lleva a aventurar un pronóstico. Creo que existen muy pocas posibilidades de que un candidato gane en una sola vuelta. Eso primero, y que creo que vamos a una segunda vuelta. Es más probable, digamos así. Y que probablemente también quienes entren en esa segunda vuelta sea con una diferencia sumamente estrecha. Y entonces entrará primero un candidato que tenga 25, 26, 27, 28% de la votación, y en segundo lugar va a entrar un candidato que tenga 21, 20, 19%, que le gane por unos pocos decenas de miles de votos tal vez al tercero más votado, y esa pequeña diferencia va a estar marcada por su capacidad de reclutamiento en determinados segmentos muy específicos de la población electoral. Entonces vamos a ver una campaña súper interesante, una campaña además que va a estar marcada por la influencia de las redes sociales y por este tornado que está aconteciendo en este momento, ¿no? Básicamente la recomendación en este momento que se debería hacer a los candidatos es permanezcan vivos, porque este tornado está arrasando con todo. Y yo estoy sumamente contento con que esto esté pasando así, porque hermoso el caos, hermoso el desorden, y vamos a ver una renovación probablemente muy grande de la política. Esperemos que sea así. Yo me quedo un poco preocupado con tu pronóstico. En un escenario de débil institucionalidad como Ecuador, una segunda vuelta tan apretada, capaz nos sale mal y terminamos en la situación de Bolivia. Sí, no pero sé. También, discúlpame que te interrumpa, pero una cosa, y quisiera ahí votar un tema, es que necesitamos además que un Consejo Nacional Electoral que organice bien las elecciones y que le dote de transparencia y legitimidad a las elecciones, y esa es la prioridad en este momento. Comparto contigo en que esa va a ser la clave para permitir una cierta gobernabilidad después de esta debacle. David, tu comentario. ¿Quién acumula ante la ausencia de Nebot? ¿Otto, Lazo o queremos pensar que la RC? Con el comentario de Santiago me parece muy interesante analizar el voto como válvula de escape del estallido social. Todos enojados, todos encerrados, con COVID, sin plata. ¿El voto va a ser nuestra arma de castigo ahí o cuál es tu análisis de eso? A ver, sí, varias cosas que quisiera señalar. Primero, coincidir con lo último que acaba de decir Santiago y radicalizarlo, ¿no? Que no hay que perder de vista, esto me parece esencial, no hay que perder de vista que en el Ecuador vivimos una clausura democrática y que una de las cosas es más de la necesidad de democracia práctica, no solo así como en el aire, sino de que hay un serio riesgo de que se vulneren las condiciones de tener elecciones limpias, transparentes, etc. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, me parece, más desde el análisis, no sé qué tanto les interesa a los políticos, pero en el análisis, en las opiniones ciudadanas hay que tenerlas. En nombre de la democracia también, gravísimo lo que pasa. Por supuesto. De ahí quisiera plantearnos algunas discrepancias, ya que hemos coincidido tanto, ahora discrepemos. A ver, la primera es sobre lo de la votación, la traspolación de la votación Correa-Nebot. Si bien eso ocurre en Guayaquil particularmente, la gente diferencia muy bien. O sea, sabe qué quiere para un gobierno local y sabe qué quiere para un gobierno nacional. Si uno analiza los datos de las últimas elecciones, la diferencia es tajante. O sea, la gente vota muy distinto y más o menos se trasladan los votos. Vota muy distinto cuando es presidente, cuando es para presidente y cuando es para alcalde en Guayaquil. No se endosan. O sea, y ahí yo veo muy poco probable que para la presidencial los votos de los socialcristianos se trasladen hacia el correísmo. Eso es muy poco probable. Más bien, si uno toma sobre todo la elección, las dos, la primera y segunda vuelta del 2017, y mira cómo se comportó la población ahí, sobre todo en Guayaquil, que es lo que yo tengo un poco más fresco en la memoria,
y eso ocurrió entre el país en realidad, pero en Guayaquil es muy evidente, a pesar de que se dijo mucho en los análisis en aquella época, de que como Nebot no pactó con Lasso, entonces no le iba a pasar los votos, pero cuando uno ve cuál es la votación y quiénes, en qué sectores votaron por Lasso, son los que en primera vuelta habían votado por Lasso en segunda vuelta, ¿no? Son los que en primera vuelta habían votado por Nebot. Los votos de Cindy Belteri prácticamente se trasladaron así, ahí sí con un endosamiento fuerte, más allá de lo que hayan dicho los líderes políticos, ¿no? Ahora, ¿por qué traigo a colación eso? Porque ahí viene mi segunda discrepancia. Yo no creo mucho en eso de que la gente, o sea, sí, a ver, sí hay cierto sentimiento de apoliticidad que ha sido generado por las estrategias del propio gobierno, implosionar todo el orden político para que haya una cosa de apoliticidad, pero eso no ha contrarrestado lo que en cambio significaron los 10 años del correísmo, una fuerte politización de la sociedad, es decir, que la gente se tome posición política. No en una visión que solemos tener los consultores, los académicos, todo el mundo de la ideología, esta visión nuestra de gente leyendo a Marx y Engels en un cuarto, qué sé yo, no, la práctica, de que la gente se identifica prácticamente con ciertas políticas, con ciertos signos de la política, con ciertas identidades de la política, ¿no? Claro, un escenario político que está fragmentado entre correísmo y anticorreísmo, pero más que digan que no, que ya eso no es así, sigue fragmentado así, está muy ligado a esta especie de, llamémosle así muy pedestremente, ideología práctica, ¿no? Mucho a que, un poco ahí sí coincidiendo con lo que ya decía Santiago, Nieto, esto de la gente busca que le resuelvan un poco lo inmediato. Bueno, Santiago Pérez también, los dos Santiagos dijeron algo parecido. Esto de la gente está en eso de que le resuelvan, pero la gente logra procesar porque tiene experiencias concretas. O sea, tiene el gobierno de Correa, tiene la alcaldía de Nebot, tiene el gobierno de Moreno y de sus aliados. Es decir, ya no están en el aire, ¿no? O sea, creo que, aunque va a haber lugar para la demagogia, por supuesto, como siempre, y eso es una de las cosas interesantes de nuestra política, pero también ya está lo otro, ¿no? Y yo creo que la gente va a hacer estos análisis basados un poco más en la experiencia concreta de quién resuelve problemas y quién no, pero a favor de los más pobres, a favor de los más ricos, etc. Entonces creo que ahí, además porque no es de ahorita, es así como viene moviéndose la política desde hace mucho tiempo, hay una ascripción de clase muy fuerte, muy fuerte. O sea, eso ha ocurrido, sobre todo es curioso porque hay gente que piensa que Correa perdió el apoyo de la clase media porque la clase media se derechizó. Yo cada vez más estoy con eso, hay que investigarlo más, otra vez voy a lanzar hipótesis. No, esto no es ni hipótesis, esto es de intuición, es pálpito. O sea, no, la clase media que dejó de apoyar a Correa es una clase media que siempre fue de derecha. O sea, que quizá en algún momento, igual, pensando en esto, ¿no? En ideología práctica. Ahí va Santiago, de ahí va Santiago. David, solo una interrupción sobre la clase media. ¿No será que Correa se derechizó y por eso no tuvo el apoyo de la clase media? Digo solo para ponerle sangre. De hecho, es la lectura que hace mucha gente, ¿no? Además, con esta idea de, es que, por ejemplo, con la clase media quiteña, ¿no? Que nosotros, digamos, todos habremos oído un viejo argumento sobre la clase media quiteña. Eso de que la clase media quiteña es progre, ¿no? Y siempre ha votado por la centroizquierda. Claro, cuando Correa se derechiza, entonces esa clase media se le abre, ¿no? Y claro, es para sentirnos bien nosotros mismos, digo yo, porque cuando ves los datos, esa clase media votó por Lasso en la última elección. Y de largo, y sostenidamente. O sea, es decir, no es que votó por Paco Moncayo, porque no estoy hablando de la segunda vuelta, estoy hablando de la primera. Esa clase media votó por Lasso y por Cindy Belteri. Y de hecho, la sumatoria de esos votos desde en Quito le da la victoria a Lasso en Quito en segunda vuelta. Yo no recuerdo hace tiempo que la derecha haya ganado en Quito en elecciones presidenciales, pero eso ocurrió. Pero digo, bueno, eso merecería desmenuzar más lo que estamos discutiendo, pero a lo que voy es a que hay una tendencia, ¿no? Con estas ideologías impuras, o sea, nada, yo soy enemigo de pensar en eso, las purezas, de que una descripción es muy intelectualocéntrico, ¿no? Muy de ir y los intelectuales, ¿no? Y basta ver lo que ha pasado en estos 3 años nomás para ver cómo los superizquierdistas han estado ahí de la mano de los neoliberales y la embajada de Estados Unidos. Pero bueno, ese sería un segundo punto, y bueno, me alargo un poco rápidamente. El otro me parece importante, lo voy a dejar así como muy de pasada, pero yo creo a propósito de lo que decía también el Santiago Nieto, esto que también ha sido ya todo un tópico, digamos, en los análisis políticos, en las ciencias sociales, o del famoso clivaje regional. Yo creo que en los últimos 20 años, quizá en las últimas 2 décadas, eso ha dejado de tener el peso que tenía antes. A mí me parece que no. De hecho,
vinculándolo con toda la discusión de esta charla, parece que esta crisis de la forma de hacer política de los socialcristianos ya más profundamente es producto de esa reconfiguración de la lógica de las élites. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que ha habido un proceso de larga data en el que se vienen constituyendo élites más nacionales, y no solo, ya en términos económicos, no solo transnacionales, sino inclusive transnacionales. Y eso ya no es, los socialcristianos son todavía esos que están como anclados de intereses más locales, más regionales, los otros no. Uno dice la banca serrana, y uno ve que la banca serrana, Egas y Lasso, se entienden muy bien, y logran más o menos soportar a este gobierno con sus tensiones y todo, pero logran soportar este gobierno porque al final salen ganando, y va a haber tensiones, siempre entre los capitalistas hay tensiones, eso es obvio, porque compiten, pero me parece que ya decir, por ejemplo, que el Banco del Pichincha y todo el grupo del Banco del Pichincha son los serranos, es ya difícil, o sea, ya no, tienen negocios nacionales, están en todas partes. Lasso es la misma historia, y de hecho Lasso estaba avanzando en tener un partido más nacional también. Y bueno, la última cosa, creo que ahora no es como decir Santiago que la política se adecua, bueno, el capital se adecua a la política, creo que el mundo entero vive todo lo contrario. La política se está adecuando al capital de manera salvaje, pero bueno, eso es igual otra discusión. Muchas gracias, David. Vamos ahora, Santiago Nieto, se nos ha ido un poco el tiempo, vamos con un comentario de cierre tuyo, por favor. ¿Qué comentarios te merecen las opiniones de David? Yo querría ver que hay un factor que mueve mucho, sobre todo a lo que nosotros llamamos círculo rojo, que son los intelectuales, los más educados, los capitales, la banca, etc. Todos los que estamos sobre la media, digamos, o por estudios o por economía, etc. Y que se llama miedo. Mucho del voto de Lasso fue porque le tenían pánico a Correa. Fue un voto no pro Lasso, sino fue un voto anti-Correa, que eso lo veníamos viendo y se vio claramente en la investigación. ¿Quién se beneficia de la salida de Nebot y de Correa? Porque nosotros hicimos varias simulaciones y en una le poníamos a Nebot y a Correa, entendiendo que Correa no podía ser candidato presidencial por impedimento constitucional. Pero cuando vemos nosotros las cifras, sacamos a estos dos actores, todos esos votos se van a ninguno, porque es la primera reacción que tienen los electores cuando pierden, cuando se quedan huérfanos de candidatos. Entonces se dispersan. No hay todavía una evidencia de quién toma todos esos votos, porque los nuevos candidatos que van a haber, no sabemos en función de qué propuestas se lanzan, etc. La gente no sabe hacia dónde se debe. Y no todos los votos son racionales. Yo diría que la gente vota principalmente en 4 sentidos. Uno es el voto del cerebro. Somos racionales, vemos propuestas, etc. Que no creo que lo haga ni siquiera la academia. Yo creo que uno dice, cuando uno va a buscar novia no pide 3 currículum vitae y examen de ADN para ver si somos compatibles. Nos enamoramos sin querer. Es lo que pasa también en las elecciones. Entonces, cerebro, una parte. El corazón. La gente vota porque quiere a alguien, porque le cae bien, porque qué buen tipo, etcétera, bla, bla, bla. Hay mucho del voto corazón, que es el más sólido, digamos, porque es incondicional. Después hay el voto del estómago. Necesito esto, me estoy muriendo de hambre, no tengo empleo, bla, bla, bla. Después vota por el hígado, que es la rabia, quiero que se vaya el sistema, yo estoy excluido, que pasó mucho con Bucaram. El voto de Bucaram no fue en contra del sistema, estalló ese voto, y cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿y por qué Bucaram? Porque hacíamos un ejercicio y la gente decía, bueno, usted, por ejemplo, en los cualitativos, ¿usted a quién pediría plata? A todos menos a Bucaram. ¿Con quién casaría a su hija? A todos menos con Bucaram. ¿A quién encargaría a los niños? A todos menos a Bucaram. ¿Y por quién va a votar? Por Bucaram, decía. Entonces le preguntábamos, ¿y cómo así? En ese tiempo, no estamos hablando desde hace 20 años. ¿Por qué? El señor decía, y esta información nos daban mujeres adultas de estrato popular. Mire, señor, yo vivo hasta acá, voy a usar otra palabra, no es la que la señora usó, con el oro. Es una palabra más fuerte, con el oro.
Este señor me saca a mí del lodo o nos lleva a todos, pero solita no me quedo, decía. Es un voto de rechazo antisistema. Entonces, no todos los votos se comportan igual. Y ahí me sumo a Santiago Pérez. Tenemos un sinnúmero de tipos de electores y de votos que se adhieren a un candidato en función de diversos impulsos, de diversos atractivos para esta persona. Y que va a depender de su estado de ánimo, de su condición en ese momento para elegir el voto. Las cifras que tenemos del estado de ánimo ciudadano nunca habíamos registrado cifras así. Más del 85% de la población dice que está peor que el año pasado, y bueno, eso puede deberse al COVID, pero cuando les pregunto, ¿y a futuro cómo va a estar su vida? Más del 60% dice que va a estar peor. Entonces, ¿qué tenemos? Una población que está desesperanzada, que no cree en el sistema de la política, que no cree en los políticos, que se relaciona entre iguales y construye mundos entre los que considera iguales, que no depende solo de la geografía, sino gracias a las redes, depende de simpatías y de contactos en común, y que pueden ser externos. Entonces, estamos hablando de un nuevo ser humano que se agudiza con la pandemia. Recordemos que la pandemia lo que sirvió es un cursillo rápido al planeta de cómo usar la internet. Y porque imágenes muy fuertes y muy duras, un niño subido a un árbol con un computador tratando de conectarse a internet, ya está manejando herramientas del siglo XXI. Y eso nos pasó a todos y en todas las edades. Pero claro, ese fenómeno también trae falsas verdades. El hecho de que yo me comunique con similares a mí, pienso que el mundo es así y extrapolo a todos los demás. Entonces todos tienen que pensar como yo. Se radicalizan esos grupos. ¿Sí? Y eso es un fenómeno que nos está pasando. Y bueno, así saldremos de esta crisis y entraremos a un proceso electoral. Muchas gracias, Santiago. Bien. Vamos, Santiago Pérez, contigo. Últimos pensamientos, porque ya estamos sobre el tiempo. Bueno, gracias. Y creo que puedo ser corto. Y volviendo al devotcentrismo, en su despedida de la vida pública, Nebot dijo que están pensando ellos en tener una candidatura propia o independiente. Y creo que hay que resaltar eso porque me parece que esa última palabra es clave, ¿no? Y que va a impulsar una consulta popular. ¿Qué me parece que está detrás de todo eso? Me parece. Creo que hay tres palabras claves. La primera es poder, la segunda es gobierno y la tercera es asamblea. De alguna manera están obviamente interrelacionadas. Y que esta decisión de si es que el Partido Social Cristiano va a tener un candidato propio o se va a ir en alianza o va a apoyar a un tercero independiente, depende exactamente de esa consideración, de que si es que el Partido Social Cristiano o el entorno político de Jaime Nebot tiene a través de eso una capacidad de conservar, manejar el poder, o si es que ellos tienen la capacidad como partido político de tener una figura que exitosamente les debe al gobierno a ganar unas elecciones con su propio candidato presidencial, o si en esta combinación de juego de poder, de gobierno, de candidatura, logran consolidar, que es a la larga lo mismo, un bloque lo suficientemente poderoso para la próxima asamblea que va a ser crucial, ¿no es cierto? En una perspectiva de una asamblea fraccionada, el tener la primera minoría, se podría decir, o el bloque más grande, puede ser determinante para cualquiera de las organizaciones políticas y me parece que esas son las consideraciones que se están haciendo en este momento. Entonces, la decisión que tome esa organización política en las próximas semanas va a estar atravesada por estas consideraciones. Muchísimas gracias, Santiago. Agradecemos de nuevo a todos nuestros invitados. Esperamos tenerlos nuevamente en este programa, porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa. Gracias. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es calma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal. ¡No nos olviden!